lo tenemos nuevamente a nuestro querido invitado, amigo, profesor, comunicador, el licenciado Adrián Mazzulia en Momento de Vida. Muy buenas noches, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos oyentes de Momento de Vida? Un gusto volverme a encontrar con ustedes. Un cariño, Flavia, Carlitos, Santi, y un beso para Lito y su familia, que no sé qué le estará pasando, pero bueno, nada, un programa hermoso, por lo que estuve escuchando desde el comienzo. Con Bianca. Yo también me gusta mucho el tango, así que lo disfruté. No sabía, pero lo disfruté mucho, la verdad que sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, acá estamos, un amigo de la casa ya se puede decir. Sí, Adrián ya es amigo. 3, 4, sí, ya es como soy parte del programa, digo, porque... Sí, básicamente. El otro día me salió el recuerdo del programa en el primer programa que hicimos. Adrián otra vez. Exacto. Claro, Qué que fue el buen año programa pasado fue ese. presencial con la ESI, ¿no? Claro. Exacto, sí. Espectacular, me acuerdo que nos pasamos de horario porque era que una charla increíble, estuvo muy bueno ese programa. Bueno, Adri, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontrás en este momento? ¿Cómo estás llevando este aislamiento social, cuarentena, como se le quiera llamar? No se está escuchando. A ver. Debe haber desconectado el micrófono. No se escucha. El audio. A ver si lo podemos... Pues recién se estaba escuchando perfecto, ¿eh? Sí. Recién estaba... No. No sale... A ver. No, un poquito nomás, pero no sale el audio. A ver si sale... ¿Acá habrá tocado algo con el auricular? No, pero no creo porque... Tampoco. A ver, así una cosa, Adri, vamos a hacer una cosa, Adrián, desconectate y volvé a ingresar de nuevo, por favor. Bueno, Santi, mientras tanto, ¿por dónde nos pueden seguir? Bueno, pueden seguirnos en vivo a través de la página web de la Junta Histórica, que es www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Hola. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, les contaba que son las cosas del querer, ¿no? De la vida, del querer y de la pandemia y de trabajar en casa. Bueno, la estoy llevando de la mejor forma posible, seguramente como todos ustedes. A ver, desde mi trabajo dando clases virtuales, videoconferencias, charlas, y además, bueno, con mi trabajo habitual, que es desde la docencia y la ESI, digo, coordinando muchas cuestiones en el gobierno de la ciudad y demás, pero bien, dentro de lo que se puede, bien, esperando que algún día podamos volver y retomar algunas de nuestras actividades que tanto extrañamos, ¿no? Entre ellas la escuela. Así es. Justamente comentaste esto de volver, Adrián, justo estamos en la encrucijada, ¿no? De qué hacemos, qué nos pasó, porque yo recuerdo que en el mes de marzo estuviste en nuestro programa, el mes de marzo o abril, más o menos, todavía no había empezado, no, en marzo, no había empezado la cuarentena todavía. Y estábamos con esta situación del comienzo de clases, ciclo lectivo, cómo lo manejamos. Ahora volvemos a tener nuevo contacto y estamos con esta situación particular, ¿no? Del regreso a las aulas, volver este regreso a la escuela. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos encontramos en esto? Un antes y un después, digo, cuando en marzo nos encontramos recién se habían suspendido las clases presenciales, digo, ahí nomás, y un poco hablábamos de lo que implicaba esto de enseñar en casa, y yo un poco traía el tema de que no estábamos enseñando en la virtualidad, sino que estábamos enseñando en nuestras casas, con todo lo que esto implica, ¿no? Digo, de que no es
Digo, cuando uno habla de la virtualidad, dice, bueno, es como algo que uno no puede por ahí dimensionar, y cuando habla de la casa y de la posibilidad de que tenemos en este momento algunos de nosotros de estar en un cuarto caliente, con una biblioteca atrás, o con una pared sana, o con un cuadro lindo, o con una cortina para mostrar, cuando hay pibes y pibas que no se pueden conectar, que no tienen obviamente los dispositivos para cada uno de los integrantes de la familia a disposición. Digo, bueno, esto es un poco lo que planteamos en aquel momento. Y hoy estamos a 6 meses de ese momento, y tenemos que empezar a pensar en la vuelta, ¿no? En cómo volvemos, y qué nos dejó, y qué nos está dejando, si se quiere, más que nos dejó, qué nos está dejando este momento de aislamiento, esta pandemia, digo, como educadores, como familias, como sujetos, ¿no? Digo, de partes de una sociedad que también se tiene que empezar a diseñar otra vez, digo, desde la escuela y con la escuela, ¿no? Y en la escuela. Bien, y vos cómo ves esta nueva, porque hasta estuve escuchando también, viendo también las noticias, ayer estuvo reunida la ministra de Educación de acá de la ciudad, Soledad Acuña, con el ministro de Nación, Rota, ¿no? Y hablaban sobre que Nación iba a otorgar 6.500 computadoras para ver la conectividad, poder colaborar. ¿Cómo se soluciona con las computadoras? ¿Se soluciona el problema con la conectividad? Bueno, es una buena pregunta, muy interesante, y que puede disparar a otras cuestiones. En principio, yo creo que es un paliativo, ¿no? Digo, un paliativo para superar este momento, o para, por ahí, que algunos pibes, que son muchos, mucho más en esta zona, que no están conectados, que no son, no es el 90% de los chicos de Lugano los que están conectados, digo, sino que, digo, y esto lo digo con conocimiento, digo, por el hecho no solo de vivir en Lugano, sino de tener contacto con las escuelas y demás, sino que hay muchos más chicos que están desconectados de los que uno puede creer, más o menos aproximadamente, solo como mucho un 50 o 60% se conecta continuamente con sus docentes o con alguna actividad que le propone la escuela, y el resto por razones diversas, ¿no? Que también creo que las hablamos en algún programa, digo, y que tiene que ver con la distancia, con que no todos los chicos que vienen a las escuelas de Lugano viven en Lugano, muchos viven en la provincia de Buenos Aires y tienen que venir en un medio de transporte público. Por eso también acá se hace mucho más complicado pensar en un inicio de las clases anticipado, digo, y me parece que esto que vos decís, Carlos, de que el Ministerio de Educación de la Nación va a proveer, digo, y estamos hablando de la ciudad que más dinero tiene per cápita, ¿no? Digo, en impuestos y demás, y más ingresos, que el gobierno nacional pueda proveerle de los dispositivos, no solamente de los dispositivos, sino de la conectividad, porque a veces está el dispositivo y no está la conectividad, digo, no está la antena que provee a internet, digo, y tampoco no todos tienen la posibilidad de pagarse sus datos, ¿no? Entonces, digo, me parece bien en tanto paliativo, ¿no? Digo, las clases presenciales no se pueden reemplazar. Digo, esto es, me parece que como pedagogo, digo, y como fiel amigo de la radio y de los oyentes que nos siguen, lo tengo que decir, digo, la escuela no se puede reemplazar. Hoy la estamos extrañando, ¿no? Digo, estamos extrañando la escuela. ¿Y uno qué es lo que extraña? ¿Vos qué extrañás? ¿Ustedes qué extrañan? El contacto con los alumnos. Los oyentes. Digo, ¿pero qué extrañamos? Lo que queremos. Digo, claro. Digo, si yo no quiero algo, no lo está. Entonces, estas contradicciones, ¿no? Por un lado, cuando hay que ir a la escuela,
digo, uno reniega, digo, a veces tanto como estudiante como docente, ¿no? Cuando uno está superado por algunas cuestiones. Digo, pero cuando uno se aleja un tiempo, y en este caso no eran los 30 días hábiles que tenemos de receso escolar de verano, digo, cuando uno tiene mucho tiempo más lejos de la escuela, digo, empieza a extrañar. Y justamente porque uno extraña lo valioso, uno extraña esa cultura afectiva que se da en la escuela, uno extraña el lugar del amparo, ¿no? Porque la escuela también es el lugar del amparo. Para los pibes y pibas en general, ¿no? Pero, digo, los que somos de Lugano sabemos lo que significa la escuela para muchos y muchas de nuestros estudiantes, ¿no? Y nuestras estudiantes. El lugar que nos junta, ¿no? Digo, la escuela es el espacio de lo común, digo, la escuela es el espacio de lo público, es el espacio, diríamos, que te separa de la afuera, ¿no? Que te pone en suspensión, digo. Después veremos, a ver, qué pasa dentro de la escuela. Digo, pero te saca del mundanal ruido, ¿no? Te saca de la afuera, te saca de esa sociedad tan hostil que a veces a los pibes les toca transitar, que la verdad que independientemente de la familia de la que provengan, digo, los pibes, ser adolescente o ser joven o ser niño o niña, hoy en esta sociedad no es tan sencillo, ¿no? Como tampoco es sencillo ser padres de hijos adolescentes, digo, tampoco es sencillo ser estudiante en estos tiempos que corren, más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, digo, la escuela como ese lugar de lo común, del encuentro, de un encuentro con el otro, de un lazo, ¿no? Como nos gusta decir últimamente a los docentes, ¿no? Es ese lazo que te abriga y fundamentalmente que te separa de la afuera. Después, ¿qué se hace dentro de la escuela? Podemos seguir pensándolo y viendo, a ver cómo estamos pensando esta vuelta, ¿no? Desde qué lugar podemos juntos pensar esta vuelta y qué nos dejó la pandemia, ¿no? Adrián, recién, bueno, Carlos planteaba esto de la reunión que tuvieron los ministros tanto de educación de la ciudad como de nación, y mencionaba estos casi 7.000 chicos de la ciudad que han quedado atrás, digamos, o atrasados en la enseñanza respecto a los chicos que sí han podido conectarse desde el inicio de la cuarentena. Pienso, ¿no es un poco tarde? O sea, ¿en qué condiciones se encuentran estos chicos que recién van a tomar contacto por primera vez con el campo académico respecto a los chicos que sí han podido hacerlo desde el principio de la cuarentena? Santiago, cuando vos me haces preguntas, vos sabés que yo estoy como temblando, ¿no? Porque sé por dónde vienen, digo, cada pregunta tuya es como, digo, a ver, en principio yo creo, y esto como pedagogo lo hablo, ¿no? Las desigualdades son precedentes a la pandemia, digo, las desigualdades están en el origen, si se quiere, del sistema educativo argentino. Y de acuerdo a los distintos gobiernos que hubieron, se fueron profundizando o restituyendo derechos y demás. Digo, la pandemia o el aislamiento justamente profundizó estas desigualdades, claro que las profundizó, y que tampoco lo vamos a resolver ahora ni con un dispositivo, digo, vamos a por ahí tal vez a permitirle a los pibes que tengan nuevo contacto con sus docentes, ¿no? Que se puedan contactar desde algún lugar. Digo, los docentes están haciendo un esfuerzo sobrehumano y valga también un reconocimiento a todos los docentes, porque la verdad que no estamos reconocidos, digo, entiendo que hay gente que está en primera línea de fuego y es el personal de la salud, pero también el personal de la educación está haciendo esfuerzos denodados, está para conectarse con estos pibes, ¿no? Digo, sí, y absolutamente. En muchos casos invisibles y haciendo lo que por ahí ni se imaginan lo que muchos de los maestros, maestras y profesores están haciendo para poder seguir con el lazo con esos pibes. Ahora, yo creo que la pregunta iba también por el tema de los conocimientos y del contenido. A ver, el contenido escolar obviamente es el estructurante de un sistema educativo, ¿no? Como lo tenemos pensado.
O sea, el contenido por ahí le da forma a la educación o al sistema educativo de un país. Ahora, también pensemos que lo que estamos extrañando, lo que están extrañando los pibes y las pibas, no es solo el contenido. Los pibes y las pibas están extrañando otras cosas de la escuela, ¿no? Otras cosas que no la brinda la virtualidad, porque acá tendríamos que hacer 10 programas si queremos hablar si el contenido que enseñamos como contenido es mucho mejor el que enseñamos nosotros que el que pueden encontrar por YouTube o que el que pueden encontrar por una plataforma, ¿no? Digo, o una página, si se quiere, por internet. Digo, acá podríamos discutir largo y tendido, pero sería otro tema de discusión. Me parece que lo que se extraña es esto irreemplazable, que es el lugar del docente, ¿no? El lugar del cobijo, el lugar de la escucha, el lugar del abrazo, el lugar de la mano en el hombro, el lugar del qué te pasó, el lugar de contame, en qué te puedo ayudar. Digo, La contención, esto es lo que claro. se extraña, ¿no? Exactamente, la contención. Ahora, el contenido, a ver, yo te puedo decir o preguntar, digo, y sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Digo, yo creo que lo dije esto, nadie se frustró en la vida, ni se va a frustrar, ni va a perder años de su formación por 6 meses que aprendió a leer o escribir más tarde o que incorporó tal o cual contenido. Por otro lado, también se escucha decir, no, porque lo que pasa es que mi hijo de 5º año tiene que ir a la universidad. Yo me pregunto si el año pasado, aún en contexto presencial, los pibes estaban mejor, digo, ¿no? En cuanto a contenidos. Digo, porque también, y acá viene la otra discusión, ¿qué contenidos aprendemos en la escuela? ¿O qué brinda al pibe como contenido significativo esa escuela, ¿no? Digo, volvemos a ese tema, y me parece que es un tema central para discutir, que es uno de los temas que nos tiene que dejar planteado este momento de pandemia y de aislamiento. ¿A qué escuela queremos volver? Porque si queremos volver a esa misma escuela que solo se está pensando en transmitir contenidos y conocimientos, me parece que no aprendimos nada. Digo, aprovechemos esta extrañeza que tenemos de la escuela, este extrañar la escuela para que justamente meter a estos pibes en la escuela y darles el sentido a las enseñanzas y obviamente al aprendizaje que realmente merecen, ¿no? Y que necesitan. Te interrumpo, hay un oyente que nos hace una consulta. Dice, muchos papás... Sí, me gusta, pregunten así no hablo tanto. Yo tengo un pregunto. El mensajito que muchos papás escucharon en las noticias que los chicos pasan de grado sí o sí. También hay papás que dicen no enviar más a sus hijos por temor al contagio. ¿Qué se hace en estos casos? La contradicción misma, ¿no? Que decías recién. Hola a la oyente o al oyente que preguntó eso. Si yo te digo o le digo, si los chicos tienen que pasar sí o sí, yo también puedo decir, los chicos repiten sí o sí. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, a ver, digo, esto que decía Santiago, es como una contradicción, ¿no? Digo, ¿por qué los chicos tendrían que pasar o repetir? ¿Por qué estamos pensando la escuela solo en el pasaje o la repitencia? Y no la pensamos en lo que se puede aprender o lo que se está aprendiendo también, porque hay muchas cosas que se aprendieron en este momento de pandemia y que por ahí tenemos que empezar a repensar con los pibes ya cuando estemos en la escuela adentro. Digo, ¿qué extrañamos de la escuela? ¿Por qué la extrañamos? Digo, y insisto, en volver a rediseñar un poco el sistema educativo en este sentido. Así que a esta oyente o a este oyente que preguntó esto, yo creo que hay que estar tranquilos, que sí, no sé si los chicos van a pasar o van a... En realidad los chicos tienen que pasar. Yo particularmente tendría que ser otro programa. Mirá si tenemos programas para hablar de la escuela y la repitencia, el sentido de la repitencia, cosa con la que no acuerdo. Digo, para mí un sistema educativo no tiene que estar pensado en la repitencia. Un sistema educativo tiene que estar pensado en brindar oportunidades para que todos puedan crecer de acuerdo al ritmo que cada uno tiene o desde el lugar que cada uno puede, ¿no? Digo,
de qué hablamos cuando hablamos de repetir, para qué sirve repetir. Bueno, esto es otro tema que tiene que ver y no con este tema. Flavia Sí. tiene una pregunta. Sí, Flavia. A nivel, Para que termine Carlos. tenías una pregunta. A nivel Claro, bueno. general se está comentando también, papás que comentaban, porque uno escucha, ¿no? En el ámbito educativo, que los maestros, que los profesores mandan mucha tarea, ¿qué hacemos con las tareas? ¿Qué los chicos hacen, realizan, no realizan? Es un poco lo que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Esto de decir, ¿por qué hacemos la tarea? O sea, pero también entendemos que nuestro sistema educativo está ciclado, también está por grados, también hay contenidos que se tienen que dar, y que es una estructura. Dos preguntas. A ver. Y me gustan las dos preguntas que me hiciste y no quiero perder. ¿Por qué la tarea? Digo, acá es una cosa que tenemos que revisar nosotros los docentes. Digo, en este proceso de aislamiento todos tuvimos que aprender, todos. Desde el maestro del nivel inicial hasta el maestro o el profesor de universidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo. Digo, uno supone, ¿por qué tuvimos que aprender? Y tenemos que aprender de este error que cometimos justamente porque estábamos aprendiendo. Uno supone que el otro está en su casa y entonces tiene todo el tiempo para estar haciendo tareas y demás. Entonces vos tenés estudiantes, yo te lo digo a mi título personal, digo, tenés estudiantes universitarios que vos le das contenido, total, lo pueden hacer. Y resulta que la otra persona también trabaja o es médico, digo, yo trabajo en el profesorado, digo, para profesionales, ¿no? En la universidad, o es médico, o es arquitecto, digo, ellos tienen que seguir trabajando. Digo, a ver, entonces, digo, igual que hay padres que esto también, padres y madres, que pretenden que la maestra esté conectada 5 horas por día en la computadora porque en la escuela está 5 horas por día con los pibes. Esto es una aberración, porque son tiempos diferentes, ¿no? Los de la familia y los de la casa. Y por otro lado, son tiempos que tampoco se le puede quitar todo el tiempo a los pibes y a las pibas que tienen para ellos, porque cuando ellos van a la escuela también tienen momentos para ellos. Hoy, por ejemplo, y esto les pasará seguro entre los oyentes y a los que tienen hijos adolescentes, muchos adolescentes eligen el turno, como digo yo, de la noche, de trasnoche, ¿no? Porque es el tiempo en que están fuera de la familia, como no pueden estar con los amigos, como no se pueden reunir, no quieren estar todo el tiempo con los padres, no quieren que los padres se transformen en sus profesores ni en sus maestros, porque los padres no son sus maestros, ellos quieren tener su tiempo. Entonces, en muchas familias se está dando que están invirtiendo los lugares, los pibes y los adolescentes viven de noche y los padres y la familia viven de día, digo, porque el adolescente necesita ese tiempo de soledad para él, para reencontrarse y hasta también para estar virtualmente, si se quiere, con sus amigos, ¿no? Yo te quería preguntar algo. Y la segunda pregunta no me acuerdo cuál era. Sí, Santiago. Flavia. Carlos. No, ¿Había otra pregunta más? Hablábamos sobre las tareas y después sobre este ciclo que hay que, sobre los contenidos, por qué hacemos las tareas, qué tenemos que hacer, bueno, era un poquito de lo que estamos... Bueno, que la escuela está pensada por ciclo, no necesariamente, esa era la pregunta, no necesariamente, digo, esta pandemia nos tiene que también permitir esto, ¿no? Por ahí podemos pensar otro sistema educativo diferente, ¿qué sabemos? Un sistema educativo con el que muchos de los pedagogos soñamos, ¿no? Esa escuela no graduada, esa escuela que respete los tiempos de aprendizaje de los pibes, esa escuela que no sea el lugar frustrante donde hay que correr detrás de una nota y detrás de pasar o repetir. Digo, también podremos pensar en esa escuela que brinde igualdad de oportunidades, que sea equitativa, que sea igualitaria, ¿no? Flavia. Bueno, ojalá. Yo te quería preguntar algo. Con el tema de la ESI más puntual, ¿no? ¿Cómo es que lo están manejando justamente en este momento de pandemia? Porque ya que justamente la ESI tiene temas tan puntuales que los chicos por lo general lo hablan fuera de casa. Entonces al estar dentro de casa y que cada situación particular en cada casa, los chicos no siempre tienen, digamos, los mejores lugares o las mejores compañías,
porque me parece que, no sé si siguen, no sé, si el programa se tuvo que modificar también para hablar sobre agresiones, sobre otras cuestiones que están relacionadas a la ESI, pero bueno, al estar en casa, ¿cómo lo plantearon? Y Flavia, digámosle a los oyentes que no hubo preproducción, porque la verdad que las No, preguntas que me están haciendo, digo, son totalmente pertinentes y están bien concatenadas, digo, como para poder hacer un abordaje integral de todo esto. Claro, justamente, si los pibes, y estoy hablando fundamentalmente de los adolescentes, sí, de entre los temas que más los convocan en los Zoom que organizan las escuelas secundarias, los encuentros virtuales, si se quieren, o a través de la compu que tienen con sus profesores y demás, los temas que más los convocan son los temas que tienen que ver con la ESI, ¿no? Los temas que tienen que ver con los derechos, los temas que tienen que ver con la igualdad de género. Digo, mucho trabajo sobre género está apareciendo, digo, género, identidades sexuales, problemáticas relacionadas con el género y los derechos. Desde el gobierno de la ciudad estamos trabajando muchísimo el tema de la ESI, no solamente en jornadas, sino que también convocando a los adolescentes, y ellos también se autoconvocan a veces desde los centros de estudiantes, desde los representantes ESI de cada una de las escuelas, a trabajar estos temas juntos con sus docentes. La verdad que es uno de los trabajos más ricos que se está, en el cual los pibes y los adolescentes se pudieron incluir, ¿no? El tema de la ESI los convoca pero a full. Como digo yo, lo que los profesores no entran por la puerta, los pibes y las pibas lo entran por la ventana, ¿no? Digo, y hay un claro deseo y una clara ansiedad de ellos de convocarse alrededor de estos temas, ¿no? Y bueno, se está trabajando muchísimo, la verdad que sí, la verdad que se está trabajando mucho con adultos, digo, desde mi lugar, ¿no? Como coordinador de ese estamos trabajando muchísimo con los adultos en la ciudad y fundamental, y con los pibes también a través de jornadas, bueno, más allá de, insisto, de aquellos que se pueden conectar y los que no se puedan conectar, ¿no? Pero se están trabajando en todos los distritos y las regiones con el tema Adrián, de ese. y hablando un poquito sobre lo que estás hablando, que estás comentando, la educación sexual de la ESI, ¿no? Tu función, digamos, como coordinador, ¿cómo trabajan con respecto a las escuelas primarias? Por ejemplo, alguna temática, cada escuela, cada distrito Mira, a su modo, ¿cómo se manejan en estos casos? no, 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 no. No, está buena la pregunta porque también es interesante aclararle, ¿no? A nuestros oyentes el trabajo con la ESI, porque a veces las familias se oponen a la ESI porque justamente desconocen desde el lugar en el que se trabaja la ESI, ¿no? O piensan que la ESI es cada uno de acuerdo a lo que le parezca o lo que sienta o lo que piense, se junta con los pibes y habla de cualquier cosa. La verdad que no, la ESI no es hablar de cualquier cosa porque sí. La ESI tiene que ver con contenidos que están diseñados para tal fin y que los padres los pueden encontrar en las páginas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la página oficial. ESI, ponen ESI Cava y ahí van a tener todos los contenidos que se trabajan año a año, ciclo a ciclo, desde el nivel inicial, desde los 2 años, hasta el nivel superior, ¿no es cierto? Están todos los contenidos. Entonces, cuando las familias, tanto los padres como las madres, saben de lo de lo que se va a hablar, del contenido de ese, entienden cuál es el sentido de la ESI, ¿no? Que no tiene que ver solamente con cuestiones de salud, no tienen que ver solamente con cuestiones de género, no tienen que ver solamente con cuestiones de identidades, sino que tiene que ver con toda una cuestión también psicológica, afectiva, emocional, social, bueno, biológica, clínica, médica, bueno, digo, y nada, y me parece que es interesantísimo pensar en esto que decís y que las familias conozcan de esto. Y las escuelas privadas, la verdad que les soy honesto, no encuentro diferencias entre las escuelas de gestión estatal y de gestión privada.
tanto las de gestión estatal como las de gestión privada, se convocan y trabajan muy bien la ESI, y hay muy buenos proyectos en los dos. Obviamente, vos me preguntarán, digo, bueno, a ver, ¿qué pasa con las escuelas religiosas? Y obviamente que dentro de las comunidades, de las escuelas confesionales, seguramente tienen un ideario o tienen algunas cuestiones, pero eso no implica que no trabajen la ESI, ¿eh? La ESI la trabajan igual, digo, con algún sesgo propio de la religión o del credo al que se ascriban, ¿no? Tenemos un mensaje más. Alejandra te pregunta, Alejandra. ¿qué desafío tiene la escuela para el año que viene, Adrián? Mirá qué ¿Para el responsabilidad año? ¿Para el año qué? el año que viene. Uf, el primer desafío, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos, bajar 10 cambios y empezar a dialogar. Bueno, primero esperemos que el año que viene podamos empezar las clases en tiempo y forma. Y digo, insisto con esto, digo, el primer desafío que tenemos que tener es sentarnos a ver qué escuela queremos. Digo, ¿qué aprendimos de este año que no estuvimos dentro de la escuela? Si extrañamos la escuela, si extrañamos el lugar que nos convoca, el lugar que nos anida, el lugar que nos junta, el lazo, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese lazo? ¿No? Es importante también. ¿Cómo pensamos, no? Sí, sobre todo pienso a veces en este tiempo de que, bueno, uno trata a través de, como decimos, de la virtualidad, de las conexiones, por medio de las computadoras, tener ese espacio por ahí de consulta, porque no solamente uno no es que se sienta y escucha, sino que necesita como alumno muchas veces tener ese diálogo que obviamente estaba, sea en las facultades, en universidades o en los colegios mismos, con el docente, también los necesita teniendo a la persona, al profesor o la profesora del otro lado de la pantalla. Y pienso, y volviendo un poco a lo que son los contenidos que vos decías, Adrián, que son importantes, pienso también, y bueno, ya lo hablamos un poco, pero cómo se articula desde la burocracia y desde lo pedagógico, por ahí desde lo académico, aquellos contenidos que pueden llegar a faltar y que son importantes para los chicos que van a una nueva etapa, es decir, desde el colegio a la universidad. No sé, he pasado por situaciones de que en el primer año de la facultad algunos chicos no sabían lo que era un marco teórico, por ejemplo, por decirte, por darte un ejemplo. Sí. Y ahí creo que es importante también ese espacio de consulta con los docentes antes de ingresar a la universidad, y de tener ciertos conocimientos que son importantes, ¿no? Que no los podemos obviar. Sí, Santiago, lo que vos traes es un tema que también excede al tema de la pandemia y que es sí, un tema que justamente que tiene que ver con el contenido curricular, que tiene que ver más que con lo burocrático. Yo igual te entiendo por dónde vas. Digo, tiene que ver con cuestiones curriculares, ¿no? Con cuestiones de contenidos escolares y cuáles son esos contenidos y qué significativos son esos contenidos y cuando después voy a la universidad no puedo no puedo interpretar lo que es un marco teórico o no tengo las herramientas como para poder hacerle frente y tengo que empezar de cero. Digo, bueno, esto justamente son las cosas que tenemos que pensar, pero más allá del contenido, ¿no? Digo, porque, ¿desde qué lugar convocamos a los pibes a la escuela? Digo, si los pibes quieren ir a la escuela, ¿por qué quieren ir? Ya sabemos, porque extrañan. Pero la verdad que no extrañan a alguien que les explique el marco teórico. Digo, no extrañan el contenido marco teórico, extrañan al docente, al ser humano, que es el que lleva adelante ese contenido. Pero ese contenido que estábamos llevando hasta hace poco adelante, o ese contenido del que nos apropiábamos, es el contenido que realmente necesitan los pibes y que hoy es el que le hace falta a un pibe para seguir
transitando en sus etapas escolares o en la universidad? Digo, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y que nos debemos. No te olvides que estamos siempre con un marco de contenidos pensado todavía desde la mitad del siglo pasado. Digo, los programas escolares no han variado mucho, ¿no? Más allá de algunas cuestiones, como lo dije en algún otro programa, de forma y no de fondo. Digo, lo que hay que pensar es en el cambio de cuestiones de fondo. De forma no, llamémosle polimodal, llamémosle secundario, llamémosle escuela del futuro o escuela de, no sé, de la otra galaxia, nada, esos son nombres, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos está faltando? Digo, ¿qué es lo que les está faltando a nuestros pibes? Digo, este es el momento, me parece. ¿Qué hacemos para Alejandra cuando llegamos el año que viene? Bueno, nos sentamos y pensamos en principio. Pensamos qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que, no pensemos quizás en lo que no digo, porque si pensamos en esto, y tampoco es que, porque no, esto quiero tranquilizar a la audiencia, porque no es que el año que viene también, como siempre aparecen fantasmas que son agoreros del mal y que todo va a andar mal y que todo va a estar mal. Digo, a ver, pensemos que tampoco el año que viene los pibes van a padecer esto, porque no es que les van a exigir a los pibes el doble porque tienen que juntar 2 años en uno. No, los maestros sabemos hacer eso. Digo, y lo vamos a hacer y para eso estamos, ¿no? Y no vamos a cortar el hilo por los pibes y por las pibas. Digo, lo vamos a superar, digo, desde el lugar que lo superamos siempre, ¿no? Muy bien. Quizás sea el momento para pensar una nueva forma de educación, Adrián. Quizás sea el claro momento. Que sí. Es el momento que te mirar escuchen, seriamente. Acá y en el mundo, queremos? digo, no es en Argentina solamente, che, acá y en el mundo, ¿no? Digo, porque todo esto se está pensando, digo, si usted, por ahí, yo que estoy medio como a veces me pongo en un seminario o en algo que miro de otros países, que ahora tenés la posibilidad, digo, por los medios y demás, digo, esto se está planteando a nivel internacional, digo, no, es complejo, es interesante y complejo, y ojalá, pero por el bien de los pibes y las pibas, ¿no? Que podamos volver a esa escuela que necesitan ellos, y que quieran ir a la escuela porque realmente, además de que alguien los quiere, los convoca porque aprenden algo que les es significativo, ¿no? Para su vida. Bueno, Adri, llegamos al final de nuestro programa, 22:30 horas de este viernes 4 de septiembre, ya estamos en el mes de septiembre, no nos queremos exceder con el horario. Adrián, ¿qué mensaje nos dejás para nosotros? El mensaje siempre es el abrazo fraterno, grande, el que sigamos cuidándonos, el que sigamos, que si en la medida que podamos, quedándonos en casa, y que no tengamos miedo de la escuela que se viene, que tratemos en lo posible de no entretener a los pibes, sino de tenerlos ocupados que no es lo mismo, digo, de que también el padre, la familia, la mamá, el papá o quien sea con quien viva el pibe, puede hacerlo, el pibe o la piba pueden generar espacios como para que aprendan algún contenido, y seguramente están aprendiendo mucho en casa, ¿no? Y desde la ESI también están aprendiendo mucho a ver qué rol cumple uno, qué rol cumple el otro, quién hace la comida, cómo se turnan para los trabajos de la casa, digo, esto que hablamos la otra vez, ¿no? Y que estén tranquilos que vamos a volver el año que viene a una escuela, seguramente, seguros, saludables, a un lugar confiable y no en un marco de incertidumbre como en el que estamos ahora, donde volver a la escuela, como bien dijeron ustedes, no pasa solamente por la intención de algunos o algunas, sino pasa por también una decisión de los padres. Digo, no sé cuántos padres se atreverían hoy a mandar a sus hijos a la escuela en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Digo, no quiero entrar después en otro tipo de detalles, pero bueno, también hay que pensar en la familia, digo, no solamente pensar en la familia para ver qué opinan de la escuela, sino para ver qué familia mandaría a sus hijos hoy a la escuela, ¿no? Por más confianza que la escuela pueda llegar a brindarle, ¿no? Digo, me parece que el regreso tiene que ser un poco más consensuado. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Adrián, por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes, los abrazo fuerte, les deseo un excelente fin de semana, como dijo Flavia ahí que va a estar lindo el tiempo, y bueno, y ojalá que la próxima vez que nos encontremos para hablar ya
de cómo estamos preparando el año o de algún tema que nos convoque a fin de año, ¿eh? Les mando un abrazo grande a todos ustedes, a los oyentes, y un gusto estar otra vez compartiendo este programa. Un placer. Gracias, genio, gracias. Nuestro programa Momento de Vida. Bueno, nos vamos a ir despidiendo.